Hola, ¿qué tal? En este tutorial vamos a continuar con las estanterías y con el manipulador de estanterías. Entonces, ya vimos en el tutorial anterior cómo con Onshape definimos el manipulador, también cómo lo importábamos desde Machine Simulator, cómo creábamos una UDC y los movimientos que tenía el manipulador. Entonces, hoy en este tutorial vamos a ver cómo hemos hecho las estanterías, cómo las importamos desde Machine Simulator y cómo dejamos todo preparado para poder controlar todo desde, bien sea desde PLC o bien desde código script en C Sharp. También le colocaremos un armario, lógicamente, y lo vamos a dejar preparado para esto. Entonces vamos a comenzar viendo cómo lo hemos hecho en Onshape. En Onshape las estanterías es muy sencillo, muy simple. Simplemente he creado, bueno, me creo unos límites pues para más que nada por referencia, ¿vale? Estos límites pues ya sé que no me voy a pasar de ellos, por lo tanto pues son 12 metros de anchura y 6 metros de altura. Entonces me creo un boceto 1. Este boceto 1 va a ser donde voy a hacer las estanterías. Entonces todas las partes cerradas puedo hacer extrusiones de lo que me interese. Entonces hago una extrusión 1. ¿De qué? Pues de todas estas caras del boceto, ¿vale? ¿Para qué? Para crearme la estantería del fondo, ¿vale? Entonces luego hago una extrusión 2, lo mismo. Bueno, pues le digo de profundidad 1000, desfase inicial 1700 hacia aquí. El anterior era de profundidad lo mismo, 1000, con un desfase inicial de 1700 hacia allá. De tal forma que me va a quedar el pasillo completo con 1700, 1,7 m hacia un lado y 1,7 m hacia el otro. Entonces esto, bueno, con esto he creado dos lados, el lado A y el lado B. Estos dos lados, si yo no visualizo ni el boceto ni los límites, pues me quedarían así, ¿vale? Bien, cada uno de ellos los exporto de forma conveniente, de tal manera que me quedan aquí exportados. Entonces tengo el lado A, ¿vale? Y tengo el lado B, ¿vale? Los dos lados. Bien, ahora desde Machine Simulator, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues desde Machine Simulator lo que hemos hecho ha sido, hemos importado el lado A. Vamos a ver. En el lado A yo lo que hago es pongo aquí un suelo, que es un elemento estático, en donde lo puedo hacer visible. Es para que las estanterías, bueno, en primer lugar, lo que hago es pongo el modelo 3D, ¿vale? Lo importo, cambio de modelo, le digo mis modelos, le digo estanterías, no, manipulador, estanterías, a ver, le digo manipulador, estanterías,
manipulador, estanterías, y aquí tengo el lado A y el lado B, ¿vale? Entonces selecciono el lado A, al cual le cambio de textura. Le he colocado un material plástico de LED verde porque es transparente para poder ver en el otro lado las cajas y tal, o sea, para poder ver el otro lado. Y lo mismo que el lado A, he hecho con el lado B, en donde le he colocado un metal pintado rojo, que este ya no es transparente, ¿vale? Bien, ahora, lógicamente, yo aquí lo trato como el lado A, lo trato como un modelo 3D que es visible, pero no le digo que sea colisionable ni nada, con lo cual lo dejo como si no pasase nada, es decir, que yo dejo una caja aquí y se caería al suelo. Entonces, ¿qué ocurre? Que le tengo que colocar el suelo A, que sería este, lo hago invisible de nuevo, el suelo A1, que sería este, si lo hago visible, pues vemos que con este suelo tengo todas las estanterías, el suelo A2, que es el siguiente, y así sucesivamente hasta el suelo A5. Vale, bien. Lo mismo con los otros, con las otras estanterías. Le haré el suelo A1 también. Lado A, lado B. Aquí está el suelo B. Pues si lo pongo visible, lo podemos ver. Vale, el B1, pues lo mismo, hasta el B5, que también lo puedo hacer visible. Bien, entonces estos elementos estáticos son los que me van a sujetar cualquier elemento, cualquier caja, cualquier WordPad. Igual que elemento de estático le podríamos haber puesto elemento plano, ¿vale? Nos serviría exactamente igual. Y después, lo que sí que hago para detectar las cajas, pongo unas fotocélulas de origen a las cuales les doy la señal de PLC de entrada, la 20, aquí la 21, aquí la 22, de tal forma que yo digo en qué entradas y salidas digitales y analógicas vamos a utilizar. Entonces tengo FinH, FinV, FinR, que me va a venir de la UDC, dentro, arriba, abajo, abierto, cerrado, detecta, izquierda, derecha, dentro, me va a venir de la UDC. Y después lo que sí voy a hacer va a ser pues con el armario, la seta, el automático, el botón de llena, el botón de paro, vacía, descarga, carga, descarga, son botones. Y ahora las fotocélulas las pondré en la 20, 21, 22, las orígenes, y en la 23, 24, 25 las de salida. Vale, entonces, bueno, yo tengo aquí, coloco los detectores, ¿vale? Que lo que hago son, bueno, son Active Switch Logic, que está dentro de los sensores, ¿vale? Pues será un inductivo, ¿vale? Al cual le digo que es de tipo pequeño. Entonces estos los coloco justo aquí, ¿vale? En las caras, y les doy la distancia que me interesa, 1 metro en este caso, ¿vale? Entonces lo mismo hago con los 3 orígenes como con los 3 salidas, ¿vale? O destinos. Entonces ya tengo cubiertas lo que son las estanterías. Ahora, bueno, pues yo defino un WordPad, ¿vale? Entonces a este WordPad simplemente le digo cambiar textura,
que le pongo plástico rojo, o sea, en textura, material, plástico, y le digo que es rojo. Vale, plastic red, este. Entonces, bueno, pues ya está, ya tengo el WordPad. Le digo que es de tipo 0, con lo cual, pues, bueno, pues me va a funcionar como tipo 0. Entonces, yo aquí coloco el manipulador 1, que es la UDC, que vengo aquí en UDC y le digo sin clasificar manipulador, ¿vale? Entonces lo coloco ahí. A este manipulador 1 le edito las entradas digitales en función de lo que habíamos visto antes, es decir, las entradas digitales desde la 0 hasta la 12, ¿vale? Fin H, fin tal. Vale, las salidas digitales lo mismo, de la 0 a la 5 y el lento la 22, pues porque es algo que de la 0 a la 5 esto es del armario, la baliza, la sirena, los destructores y después está el lento, ¿vale? En el 22, que después los creadores de WordPad serán 23, 24, 25, bueno. Y entradas analógicas le digo el eje horizontal la 0 y el eje vertical la 1. Después sí crearé, pues para la fila, columna y el lado, pues 3 elementos que los voy a crear aquí, que son deslizadores, ¿vale? Y después de salidas analógicas, pues lo mismo. Estos. Y de parámetros, pues tengo estos parámetros, la velocidad H, V, R, SBB, bueno, todo esto, ¿vale? Los 5 parámetros a los cuales los pongo por defecto. O sea, les podría poner las velocidades, pero los dejo por defecto. Bien, pero en cualquier momento se les podría cambiar. Después coloco el armario, que el armario, bueno, pues consta de lo que es el pie y lo que es el armario, que es la cabina, el armario eléctrico. Entonces tengo el botón de automático, que el botón de automático le digo que es un selector, ¿vale? Con la entrada de la posición 2 en la 14, que viene aquí, la 14 automático, ¿vale? Después le pongo una etiqueta, que ya sabemos que tiene que ir por separado, el selector no tiene etiquetas. LED manual y LED automático, que les coloco las salidas digitales 7 a la de manual y 6 a la de automático, es decir, las 6 a la de automático y las 7 a la de manual, ¿vale? Según definición. Después el botón de llena, el botón de paro, bueno, estos les coloco la entrada y la salida correspondiente. Lo mismo, el de carga, descarga, la baliza, que le coloco todas estas salidas digitales, que serían estas, de la 13 a la 18, pues ya vemos aquí los botones, ¿vale? Bien, ahora el botón de vacía, lo mismo, y el de la seta, ¿vale? Una vez definido ya el armario, defino los WordPad Creator, en donde yo le digo que me esté creando siempre, ¿vale? No le doy ninguna salida digital, con lo cual me crea siempre con el intervalo de 5, ¿vale? Y me crea del tipo 0, porque no hay otro. El 1, el 2 y el 3, exactamente igual los 3, ¿vale? Entonces, bueno, pues no les doy ninguna entrada, ninguna salida digital, siempre me crea del tipo 0 y cada 5 segundos. Y los destructores, claro, crea cada 5 segundos si no hay WordPad en el sitio. Se puede quedar con el WordPad pues más segundos. Y los destructores lo mismo, pero a estos sí que les coloco salida digital para destruir cuando yo quiera.
que serían la 19, la 20 y la 21. Bueno, en el creador ya veo que también he colocado salida digital en el 1 y en el 2 y en el 3, pero esto lo hago por programa, ¿vale? De tal forma que lo puedo hacer de las dos maneras, como ya hemos visto en otros tutoriales, se le puedo asignar aquí o bien por programa. Bueno, entonces con todo esto vamos a ver qué programación le he hecho. En código gráfico no tengo nada, ¿vale? En controles tampoco. Entonces en código script la programación que hago es la siguiente. Defino las entradas digitales, defino las salidas digitales, defino las entradas analógicas, las salidas analógicas, los parámetros, la altura mínima de giro, las posiciones de origen 1, 2, 3, columna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, para que me diga exactamente dónde se encuentran las filas, los ejes verticales de las filas, dónde se encuentra cada fila, en qué posición en vertical de movimiento de traslación. Defino rota a la derecha, rota a la izquierda y rota a la posición 0. Un tiempo para poder parpadear. Y bueno, pues defino los nombres de las entradas digitales, los nombres de las salidas digitales, como tantas veces hemos visto, los nombres de las entradas analógicas, de las salidas analógicas. Y entonces yo simplemente le digo que si se recibe el trigger de la salida digital de crea WordPad 1, como no se las he definido por aquí, pues entonces lo activo por aquí, simplemente. O sea, es que no hago nada más. En el main es lo único que hago. Entonces lo demás está todo definido. Unas las he definido en la UDC, otras en las salidas de componentes normales. Pero en esta, bueno, pues tengo el WordPad Creator, el 1, el 2 y el 3, punto create new WordPad, que esto nos viene de aquí. WordPad, el creator, vale, podemos decirle create nuevo WordPad. Vale, ¿qué es lo que hacemos aquí? Si tuviésemos varios tipos, pues podríamos decirle el tipo, vale, y ya está. Entonces esto es lo que usamos. Le decimos el nombre del WordPad Creator y le decimos que cree. ¿Cuándo? Pues cuando nos lo pide la salida digital de Crea WordPad 1, la 2 o la 3. Bien, pues con esto lo que tenemos es lo siguiente. Cuando yo le diga que me cree un WordPad, me lo va a crear, vale, pero de momento, digamos, no hace nada. Alguien se lo tiene que decir. Se lo tendrá que decir el PLC o se lo tendrá que decir el código script haciendo en C#, ¿vale? La programación. Entonces aquí tenemos que está dando los fines, esto lo da la propia UDC, los fines de movimientos de horizontal, vertical, rotación. Si yo aquí en las salidas le digo que me mueva a la 2, se me irá la del fin de vertical y cuando llegue a la 2, bueno, miro en las entradas analógicas y cuando llegue a la 2, pues se me habrá puesto nuevamente el fin de vertical. Si le digo a la 4, pues lo mismo, vale, se va y viene. Bueno, si aquí le digo a la menos 4, en horizontal no me ejecuta. ¿Por qué no me ejecuta a la menos 4? Pues porque esto está en posición mirando hacia una estantería. Entonces, por si acaso la caja me sobresaliese un poco de los brazos, no le permito que se traslade horizontalmente, ¿vale? Entonces aquí en salidas digitales tendría que decirle rota a 0
y entonces ya se traslada a donde le hemos pedido. ¿Vale? Bien, y ahora ya con las salidas analógicas, si yo le digo al -4, pues se irá al -4. ¿Vale? En el vertical, bueno, se irá hasta el 0 o hasta el mínimo. Bueno, pues al -4, vale. Si le digo el vertical 4, para que pueda girar y demás, si le digo en el horizontal 4, pues se mueve hasta el 4, y si le digo menos 1, 2, 3, pues se moverá hasta el tope que le hemos dicho en la UDC, ¿vale? Que es hasta menos 5.5. Bueno, si ahora visualizamos esta UDC y le digo, ahora le puedo decir rota a la derecha o rota a la izquierda para ver el brazo, más bien. Y entonces, si ahora le digo saca brazo, lo saca, y si no, lo mete. Bien, si le digo saca brazo, bueno, si no lo saca, si le digo baja brazo, no me lo baja. Si lo saco y le digo baja, pues me lo va a bajar. Y si ahora le digo que abra, pues abre, y si le digo que cierre, cierra. Entonces si le quito baja, sube, y si le pongo no saca, pues no saca. Bien, esto es en cuanto a lo que sería el manipulador. Bueno, y le puedo decir lento, y en lento, pues si le digo saca brazo, me lo saca más lento. Si le digo baja brazo, me lo baja más lento. Si le digo abre pinzas, me las abre más lento. Cierra, sube y mete. Bien, esto en cuanto a la UDC. Ahora, si yo le digo, bueno, con llena, se me va a activar el botón de llena, con el paro, el de paro, con la marcha, con la carga, con la descarga, con el automático y con la seta. La seta tiene un contacto normalmente cerrado, con lo cual cuando esté sin pulsar me estará con la seta activa. Todo esto hasta aquí me lo está, hasta DI centro, me lo está dando la propia UDC, como ya vimos en el tutorial anterior. Ahora el armario pues lo hemos colocado con sus botones, y entonces ya pues para encender los pilotos yo le digo pues el botón de automático, enciendo el piloto automático, el de manual, el de llena, el de parado, el de vacía, el de carga, el de descarga, el de la baliza luz, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la sirena. Bien. Bueno, ahora puedo crear un WordPad. Entonces, si he creado un WordPad, ahora me dice que está en la fotocélula de origen 1, sin embargo en la 2 y la 3 no. Puedo crear otro WordPad y me irá en la 2, y puedo crear otro WordPad que me irá en la 3. Vale, bueno, en el destino pues lo mismo. Si yo cogiese una caja y la pusiese en un destino, pues al decirle destruye, pues me lo destruiría. Vale, y la detección, pues también tengo los detectores colocados en el destino. Lo que pasa que aquí, al ser esto, al hacerlo transparente, se ve el detector, y aquí al hacerlo opaco no se ven los detectores, solamente la salida del detector. Bueno, pues ya tengo todo esto preparado para poder controlarlo bien desde PLC, bien desde C# con el código script. Bueno, pues espero que les haya gustado el tutorial y nos vemos en el próximo. Muchas gracias.